¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos otra edición de Fondo de Pantalla en plena campaña. Estamos muy cerca de las primarias y hoy es el turno de otra precandidata a la Intendencia de Bahía Blanca. Está Daniela Rodríguez acompañándonos aquí. Daniela, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Acá de la escuela a la pantalla, Del trabajo del trabajo a a la la entrevista. pantalla. Bueno, Daniela, sos una de las integrantes de un espacio que va a internas, como va a ser Juntos por el Cambio, como va a ocurrir con el peronismo, Unión por la Patria. También la izquierda tiene su interna. Vos estás, contanos un poco la lista general. Bien, nuestra lista es unir y fortalecer Ujú. a la izquierda dentro del Frente de Izquierda, que encabezan a nivel nacional mi compañera Miriam Bregman como precandidata a presidenta, Nicolás del Caño como precandidato a vicepresidente, Ujú. que son del PTS, el partido en el que milito, y de Izquierda Socialista, que es el otro partido que nos acompaña en esta interna. Va como precandidato a gobernador Rubén Pollo Sobrero, que Ujú. es referente del sindicalismo combativo ferroviario. Y acá en Bahía Blanca me acompaña Estefanía Grosso como precandidata a primera concejal, Lucas Cuenca y Clara Aldea como precandidatos a primeros consejeros escolares. Está. Bueno, ahí hicimos el recorrido de la lista y ahora es meternos un poquitito ya más en lo personal para después sí irnos al menos a la plataforma, a la mirada, a la propuesta que tiene tu espacio. Bueno, que la gente te conozca un poco, Daniela. ¿A qué te dedicás? Bueno, ¿de dónde venís esa militancia? ¿Cuándo surgió? Bien, bueno, yo soy profe de historia, doy clases en secundarias. Antes de empezar el programa te decía Ujú. que estoy hoy por hoy en dos secundarias, después de muchos años de tener que trabajar en muchas escuelas, Ujú. los conocidos docentes taxi, que conseguís horas, a veces no conseguís. Bueno, Ujú. es una realidad que están viviendo muchos compañeros y compañeras también. Así que doy clases de historia y de ciencias sociales. También soy secretaria de Derechos Humanos del SUTEBA Bahía Blanca. Y algo que algunos por ahí no saben, porque conocen más esta parte Ujú. de mi historia, digamos, es que soy diseñadora de indumentaria y durante más de 20 años trabajé como costurera. O Mirá. sea, laburo bastante precario, pero que quiero mucho y que durante mucho tiempo me sostuvo también, Mirá. más allá de haber pasado algunos Ujú. momentos duros económicamente, no muy alejado de lo que pasamos con la docencia, pero por ahí era un laburo más informal, así que, pero es algo que lo tengo siempre conmigo. Pero es verdad que más allá de tu situación personal, de la informalidad esa que por ahí te desempeñaste, es una ocupación, es un trabajo, un área donde hay mucho trabajo precario, ¿no? Vemos en el Gran Buenos Aires, otras ciudades, muchos talleres clandestinos. Totalmente, totalmente. Por eso digo que Ujú. si bien, sí, no solo en el Gran Buenos Aires, digo, En es muchos lugares. en muchos lugares, lo de los talleres clandestinos, pero también es un trabajo bastante precario porque es un trabajo que muchas veces se cobra a destajo. A mí me Ujú. pasa eso. Trabajas en serie y cobras por lo Mirá. que haces. Son muchas horas sentadas arriba de la máquina. Bueno, más de 20 años trabajando de eso y bueno, y siempre buscando otros trabajos también, Ujú. porque no llegábamos a fin de mes. Ahora pasa un poco lo mismo, es más extendido hoy. Muchos laburantes Ujú. tienen Es verdad. que conseguir 2 o 3 laburos porque no llegan a fin de mes. En docencia pasa mucho eso. Yo te decía que después de muchos años yo logré titularizar mis horas, pero durante mucho tiempo perdía las horas constantemente porque hacía suplencias, Vas picoteando horas en vas diferentes picoteando lugares. y ahora es una realidad que afecta a muchos Ujú. compañeros y compañeras que incluso están en nuestras listas. Eh, por un lado, docentes que tienen 2 o 3 cargos para llegar a fin de mes. Por otro lado, compañeros y compañeras sin horas o con pocas horas, Ujú. cobrando salarios no solamente por debajo de la pobreza, casi de indigencia. Y eso no pasa solamente en el sector docente, pasa Ujú. en general.
Daniela, ¿cuándo te vinculaste con la política? ¿Fuiste siempre alguien que tenía ese interés por lo social? ¿De adolescente? Sí, siempre tuve una sensibilidad con respecto a lo social, como vos decís, a lo político, pero recién encontré, digamos, un cauce cuando empecé a militar en la corriente que hoy milito, que es la izquierda. Tenía una sensibilidad, pero no sabía por dónde, o no encontraba las ideas que me convencieran. Y a partir de entrar primero en la universidad, yo primero me recibí como diseñadora de indumentaria, trabajaba como costurera y decidí ingresar a la universidad a estudiar historia. Bueno, ahí conocí a la corriente estudiantil, que antes era, no me sale ahora el nombre, pero que ahora es Ajá. Tesis 11, y me empezaron a llamar la atención las ideas, sobre todo una cuestión que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Ajá. Siempre tuve una sensibilidad con respecto al género, pero había algo que me hacía ruido en general en el feminismo, que era la cuestión de clase. Y eso, digamos que me cerró cuando conocí a Pan y Rosas, que es la agrupación de mujeres y disidencias del partido en el que hoy milito. Además, empecé a encontrar compañeras y compañeros con paciencia también para explicar las ideas, el intercambio, conocer qué estrategia había, empezar a cuestionar esta sociedad de raíz, este sistema, el sistema capitalista, el sistema patriarcal. Bueno, al calor del 2008, de la pelea que hubo entre el gobierno y el campo, yo sentía que tenía una línea que no iba ni con el gobierno de ese momento, que era el de Cristina Kirchner, ni con las patronales del campo. No estabas en ninguno de esos famosos polos. Claro, y pasaron unos compañeros de tesis por la yo estaba cursando en un aula de la universidad, a plantear una posición independiente de esos dos sectores. Era ni ca ni campo, sino una posición independiente de esos dos sectores. Eso me llamó mucho la atención, empecé a seguir un poco más, si bien ya venía votando a candidatos de la izquierda, como el Negro Montes, hoy compañero, un obrero del astillero de Río Santiago. Bueno, eso me llamaba mucho. Bueno, me empecé a meter y también ese año se recuperó el centro de estudiantes. Digo, se recuperó porque ganó por primera vez el trotskismo, el Centro de Estudiantes de Humanidades. Y una de las consignas de la plataforma que tenía era poner en pie una Secretaría de la Mujer, que en ese momento no era tan visto como ahora. Prácticamente nadie hablaba de esa cuestión. Y se ganó el centro de estudiantes cuando empezó a ejercer tesis la presidencia. Bueno, me acerqué y les dije, bueno, yo quiero participar desde la Secretaría de la Mujer. Y ahí te sentiste Y ahí cómoda. ahí empecé más a meterme más en la discusión, en todos los planteos que hacía la izquierda, desde Pan y Rosas. Bueno, después ya empecé a militar en el partido y bueno, encontré el espacio, digamos, nada, que estoy convencida que va por este lado. Ahora, Daniela, son por ahí lugares diferentes cuando estás en una lista para un cargo parlamentario. Ahora, un cargo ejecutivo como intendenta, en este caso, claramente, digamos, es una visión mucho más ejecutiva, claramente, va a la redundancia, pero donde por ahí la acción es directa, la mirada, la política es distinta. Bueno, ¿qué propuesta, qué mirada tenés de la ciudad y qué es lo que ustedes pretenden hacer sobre esa sociedad? Sí, por ahí, bueno, como vos decís, nosotros por ahí tenemos una concepción diferente. Hoy por hoy el desafío es grande para llevar nuestras ideas a todos los rincones de esta Bahía Blanca, que nosotros la vemos como dos bahías. Lo vengo repitiendo mucho, pero porque es algo real. Nosotros vemos, estas dos bahías, una que tiene que ver con lo que sale, por un lado, de las ganancias récord
del polo y puerto. O sea, una bahía próspera, ganancias récords incluso en pandemia, cuando todos la estábamos pasando muy mal, sobre todo el sector de trabajadoras y trabajadores de la salud, de la educación y los sectores populares, ni hablar. Bueno, una bahía que tenía ganancias, o sea, que exportaba y que miles de millones de dólares que nunca se tradujeron a esta otra bahía, la bahía de las trabajadoras y los trabajadores, de los hospitales desbordados, de la educación en decadencia, digo, de educación en decadencia por la infraestructura, por los salarios por debajo de la línea de pobreza. Bueno, hoy por hoy hay escuelas que no tienen clase porque no tienen calefacción, o el otro día la intoxicación por monóxido de carbono, porque no tienen agua, y también las familias de nuestros alumnos y alumnas que la están pasando realmente mal. Entonces vos ves esas dos bahías y nosotros justamente tenemos una mirada que va totalmente en contra, digo, de los intereses de las grandes multinacionales y a favor de los intereses de las grandes mayorías. Entonces, desde ahí nosotros tenemos un programa que va desde mí como precandidata a intendente hasta todos los compañeros y compañeras que están dentro de la lista, porque somos parte de esa bahía, porque somos trabajadoras y trabajadores de la educación, de la salud, precarios, que tanto las dos coaliciones que están como, o sea, que se proponen para la Intendencia de Bahía Blanca, de Juntos por el Cambio, como de Unión por la Patria, nos dicen que con el negocio de vaca muerta, del petróleo, del gas, Bahía va a ser, tiene futuro, y en realidad nosotros vemos que no pasa eso. Se viene haciendo campaña con vaca muerta desde la elección anterior. Desde la elección anterior, y vemos que hay barrios a los que no llega el gas natural. Que las garrafas, bueno, ahora aumentaron, que salen 1.500 pesos porque no llega el gas natural. Porque hay lugares donde no llegan los servicios básicos, como el agua potable. Entonces, nos vienen prometiendo eso, pero ya gobernaron todos estos años. O sea, hablan desde un lugar de que ya estuvieron y que esos intereses de las grandes mayorías no fueron su prioridad. Entonces, nosotros planteamos algo totalmente distinto. Por otro lado, digo, nosotros tenemos en agenda esta bahía, o sea, el tema de los servicios básicos, el problema estructural de la vivienda, donde miles de familias bahienses no tienen acceso a la vivienda. Por un lado, la juventud, vos pensá que del 40% de los trabajadores que tienen trabajo informal, o sea, un 40% de los trabajadores trabaja en la informalidad o en forma precaria, a la juventud asciende al 80%. Vos sabés que veo las listas de ustedes y veo mucha juventud, y bueno, está bueno saber, o sea, qué propuestas hay para la juventud, qué piensa la juventud, ¿no? No sé si es un lugar al que apuntan muchos de los políticos, ¿no? Por eso decía que nosotros tenemos, en principio, una campaña que venimos llevando hace mucho tiempo, que tiene que ver con incluso los intereses del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, donde la juventud tiene peores trabajos, las mujeres también, por eso la agenda de las mujeres para nosotros también es muy importante, que es la propuesta de la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, para trabajar menos, sin afectar el salario, todo lo contrario, nadie puede ganar por debajo de lo que cuesta la canasta básica. Y eso haría que o sea, el reparto de las horas de trabajo haría que se terminara con el trabajo precario, el multiempleo, lo que te decía hoy, tener que laburar hasta 12, 14 horas por día para llegar a fin de mes, y la desocupación. Nosotros decimos para trabajar menos, para trabajar todas y todos, y también poder disfrutar de la vida, de nuestras familias, de nuestros amigos, del arte, de la cultura, incluso hasta organizarnos políticamente, que a veces es todo un tema, ¿no? Por los tiempos. Así que bueno, ese es uno de los ejes de nuestras campañas. En Bahía Blanca se podría hacer en las multinacionales del polo y del puerto, que generarían miles de puestos de trabajo, primero pasando a planta permanente a quienes trabajan tercerizados, por supuesto, porque eso también es un tema en nuestra bahía,
y se puede hacer tranquilamente desde ya, que eso implicaría una lucha del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros decimos, tenemos que unirnos todos los sectores porque siempre conquistar derechos, siempre conquistar este tipo de agenda de las trabajadoras y los trabajadores implica una lucha, por supuesto. Por último, preguntarte si en este momento de campaña, que es previo a las PASO, la plataforma, la propuesta es general o todavía, digamos, los elementos que utilizan para contar lo que van a hacer van más a diferenciarse de la otra lista de la izquierda, digamos. O sea, ¿dónde apuntan? ¿Hay diferencias? ¿Qué diferencias sí que ustedes, digamos, apuntalan la campaña desde ese lugar? Sí, bueno, diferencias desde ya hay. Para nosotros, o sea, uno en una campaña, en una PASO, y sobre todo desde la izquierda, podés elegir entre hacer campaña contra los políticos del ajuste. Digo, hoy nombraba Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, que en realidad es el Frente de Todos, con otro nombre, que a nivel nacional van con Massa, que es, nosotros decimos amigo de la Embajada de Estados Unidos, o sea, es ajuste asegurado a medida del Fondo Monetario Internacional. De Juntos por el Cambio, cualquiera de sus candidatos o precandidatos plantean hacer un ajuste en 100 días o en 100 horas, o sea que todos plantean ajuste. Nosotros elegimos hacer una campaña contra esos políticos del ajuste porque nosotros confiamos también en la plataforma que tenemos, porque somos los únicos que planteamos un programa de salida a la crisis y que ponen como prioridad los intereses de las grandes mayorías. Y también porque peleamos esto por la reducción de la jornada laboral, por trabajo genuino, y ponemos también en primera plana la agenda de la juventud, de las mujeres, quedó relegada todos estos años después de la conquista del aborto. Alberto dijo que había terminado con el patriarcado. Bueno, el patriarcado no terminó. Las mujeres con esta crisis estamos peor. Sigue habiendo femicidios, sigue habiendo violencia de género, seguimos teniendo los trabajos más precarios. Entonces, queremos poner... nosotros la tenemos siempre, ¿no?, en primer plano, pero sí en esta campaña tiene que ser uno de los ejes también centrales, junto con la pelea por la reducción de la jornada laboral, una agenda de la juventud y las mujeres. Bueno, creo que eso nos distingue y creo que nosotros tenemos una referente que es Miriam Bregman, que representa todas esas peleas. Es una histórica luchadora contra la impunidad de los genocidas, contra la impunidad en democracia, del gatillo fácil, pero también abogada de las fábricas recuperadas, del movimiento de mujeres. Entonces nosotros creo que en Miriam tenemos... Una referente que representa todo lo que nosotros queremos llevar adelante, no solamente en la campaña, sino en la militancia, de unir todas las fuerzas, de poner en pie la fuerza de las trabajadoras, los trabajadores, el movimiento de mujeres, de las disidencias, ambientalista, de movimientos sociales, de desocupadas y desocupados, porque somos los que podemos cambiar las cosas y tenemos que terminar con este sistema de raíz y eso es lo que nosotros queremos construir. Bueno, muchas gracias. La idea era esa, que la gente que conociera la propuesta. Veremos qué pasa en las primarias. Bueno, muchas gracias por el espacio. A vos. Bien, pasaba en otra edición de Fondo de Pantalla, más candidatos, más candidatas para tener un plafón bien amplio sobre las opciones que habrá el próximo 13 de agosto. Daniela Rodríguez, una de las representantes de la izquierda en Bahía Blanca. Hasta la próxima, muchas gracias.